Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 20. La conferencia. Tatsumaki entró al ascensor desde el vestíbulo de su complejo de apartamentos con su bolsa de sobras, su mente aún nublada por pensamientos sobre ese idiota, Saitama. Después de su viaje a las nubes, decidió darse un capricho en su restaurante favorito. Era un lugar al que solía ir con Fubuki en ocasiones especiales, pero no quería saber nada de ella ahora mismo. El objetivo era olvidarse de Saitama, y si Fubuki estaba allí, era improbable que eso sucediera. Así que Tatsumaki fue sola. Era un restaurante exclusivo de héroes, construido justo en la costa de Ciudad J. Si no tenías licencia de héroe, no podías entrar. Había un par de sitios así, repartidos por las ciudades. Desde restaurantes y moteles hasta bares y baños. Esto significaba relativa privacidad de los fans civiles. Un escape de las miradas lascivas, al menos para la mayoría de los héroes, la clase S rara vez tenía ese privilegio, incluso entre otros héroes. Al llegar, varios de los de menor rango la notaron. Parecía como si toda la sala la viera pasar flotando hacia la mesa del fondo. Podía sentir las miradas de asombro, y se daba cuenta de que deseaban desesperadamente correr a saludarla, pero eso técnicamente iba contra las reglas. No oficialmente. Simplemente, todos entendían el propósito de la exclusividad. La situación era algo habitual para ella, por supuesto, pero esta vez, había una sensación añadida de vergüenza. Cada mesa que pasaba parecía estar llena de parejas en una cita. Era un lugar habitual para esa ocasión en el mundo de los héroes, pero Tatsumaki nunca había estado sola. Siempre estaba con su hermana, así que esta vez todo era diferente. La comida no parecía tener tan buen sabor, se sentía incómoda sentada sola en su mesa, y su vista estaba obstruida por parejas felices, tomadas de la mano y besuqueándose por encima de la mesa. Además, todos los televisores que tenían, colgados sobre la barra, mostraban noticias sobre Saitama. Nada de esto la ayudaba. Todos estos años y nunca se había sentido así por nadie. No era que planeara morir sola ni nada, o tal vez sí. Hasta ahora, estar sola casi nunca se le pasaba por la cabeza, pero estos últimos días, era lo único en lo que podía pensar. Aún así, ¿por qué él? No tenía sentido. Nunca se había enamorado de nadie, pero si lo hacía, siempre había asumido que sería alguien más, guapo, o al menos alguien con pelo. Entonces, ¿por qué Saitama? ¿Por qué fue el primer hombre en nublar sus pensamientos de esa manera? ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Será su fuerza? Solo lo estaba admirando como las mujeres en las noticias. No, pensó, mirando hacia sus pies. Estaba fan de Blast, esto es, tan diferente, con un resoplido, miró fijamente las luces sobre la puerta, mientras subía lentamente a su piso. Como sea, probablemente nunca lo veré, de todas formas. Siendo los dos héroes más fuertes, era muy improbable que los enviaran a la misma llamada, a menos que el mundo se acabara de nuevo, o algo así, pero, ¿con qué frecuencia ocurriría eso? Ojos que no ven, corazón que no siente, se dijo a sí misma. Ojos que no ven, corazón que no. Timbre. Es. Tatsumaki miró al hombre que se interponía en su camino con creciente irritación. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Tornado. Chilló King. ¿Por qué estás aquí? Ella lo fulminó con la mirada, su ira aumentando a cada segundo. Vivo aquí, idiota. Este complejo es solo para héroes. ¿Y tú por qué demonios estás aquí? Yo vine a... Oh, bien, aún no te has ido, lo interrumpió una voz detrás de él. El rey se hizo a un lado con un suspiro de alivio al ver a su anfitrión. Ese Saitama. Tarareó, confundido por el pánico. Olvidé devolverte el cable del cargador. Le tomó un momento, pero su mirada finalmente se desvió hacia el ascensor al ver ese familiar verde brillante. Ah, hola. Tatsumaki lo miró fijamente sin expresión alguna en el rostro. No podía creer lo que veía en sus ojos. Saitama. King le susurró, sin perder de vista a la mujer violenta en el ascensor. Sí. ¿Dónde está tu camisa? El hombre calvo miró su atuendo y notó que solo llevaba unos pantalones cortos cargo y sus pantuflas. Ay, murmuró. Estaba a punto de ducharme cuando me di cuenta de que aún tenía tu cordón. La mirada de King osciló entre ambos por un instante. Ni hablar, esto parece una escena de comedia romántica. Tomó el cable del hombre calvo, murmurando gracias. Saitama arqueó una ceja ante su extraño comportamiento. Seguía aferrado a la pared como si estuviera en una cornisa. Seguro, volvió a mirar a la mujer que tenía delante.
¿Qué pasa? ¿Necesitabas algo? Tatsumaki lo miró con los ojos entrecerrados, visiblemente irritada por la pregunta. ¿Vivo aquí, en serio? Preguntó. Genial. Parece que seremos vecinos entonces. Parece que sí, murmuró su respuesta, aún manteniendo su mirada estoica. Qué pequeño es el mundo, ¿eh? Ella no respondió. Simplemente lo miró fijamente a los ojos, con miedo de mirar a otro lado. Saitama parpadeó un par de veces, completamente ajeno a la incomodidad de la situación. Bueno, nos vemos luego, dijo, dándose la vuelta y volviendo a su habitación con un gesto de la mano. Gracias por venir, Rei. Kin lo vio irse con miedo en los ojos. A veces, la indiferencia de Saitama era una auténtica pesadilla. Lo vio cerrar la puerta de su apartamento sin volver a mirarlos, y cuando volvieron a estar solos, giró lentamente la cabeza para verla allí de pie, con la mirada perdida en el pasillo, impidiéndole irse. Tatsumaki se quedó atascada por un momento, maldiciendo su suerte. Por supuesto que vive aquí, por supuesto que vive aquí. Disculpe, murmuró Kin, atrayendo su mirada. ¿Vas a bajar, oh? Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de sacudir la cabeza y alejarse flotando hacia su habitación. Kin entró en el ascensor en cuanto ella salió y pulsó rápidamente el botón del vestíbulo. Mientras las puertas se cerraban, la vio introducir su código en el teclado electrónico del pasillo, rezando para que no lo mirara de nuevo. Pero, cuando la puerta se abrió con un clic, tomó el pomo y miró con vacilación la puerta de enfrente. Cuando el ascensor finalmente se cerró, se quedó mirando su reflejo en el metal de las puertas. Rió entre dientes por un momento. Esto es lo que significa tener suerte. Tatsumaki cerró la puerta y echó un vistazo por la mirilla un segundo antes de apoyar la frente contra la madera. Volvió a sentir ese cosquilleo en las mejillas. ¿Por qué le estaba pasando esto? ¿Qué debía hacer? La respuesta obvia era mudarse. Había docenas de edificios como este por toda la ciudad. Pero, ya me vio. Se dio la vuelta y se apoyó en la puerta. Si me mudara, pensaría que lo odio. ¿No era eso bueno? ¿Sería mejor que pensar a lo contrario? ¿Por qué no lo sentía así? Había tantos matices en esa ridícula sensación que la embargaba. Tal como estaba, no quería estar cerca de él, ni de nada que le recordara a él, pero no quería que pensara que lo odiaba. Uf. Gimió, frotándose la cara. Idiota estúpido. A la mañana siguiente, Saitama terminó de abrocharse el cinturón de su traje de héroe mientras se miraba en el espejo del baño un momento. Así que, ahí es donde has estado, dijo, frotándose los ojos para desvelarse al salir. Genos permanecía firme en su sala, viendo las noticias con su habitual mirada intensa. Al verlo salir, le entregó su taza de café. Sí, maestro. El Dr. Kuseno ha mejorado excepcionalmente mis habilidades tácticas. Los datos que recopilé del ataque a la asociación de monstruos se han calibrado con eficacia, y estoy más preparado que nunca. Saitama bostezó antes de tomar un sorbo de su taza. Eso es bueno, dijo, ya sea hablando de lo que decía su estudiante o del café que le dio. Genos sonrió al verlo desplomarse en el sofá. Gracias, maestro. Cada día me esfuerzo por mejorar gracias a tus enseñanzas. Ah, sí. Me alegro por ti, Genos. Dio otro sorbo antes de dejarlo en el posavasos de su mesa de cristal. ¿Así que ya estás completamente recuperado? Sí, señor, respondió el cyborg de inmediato, examinando él mismo sus nuevos brazos. Todavía no he probado todas mis nuevas funciones, pero estoy seguro de que me he vuelto más fuerte. Saitama empezó a cambiar de canal en busca de alguna señal de algo que hacer. Nadie de la asociación lo había llamado hoy, así que supuso que no había muchos monstruos por ahí. Sí, respondió. Se nota que eres mucho mejor héroe que antes, sigue así. Genos estaba detrás de él, observando cómo los canales iban y venían al oír sus palabras. Una vez más, no pudo evitar sonreír ante tal elogio. Al menos esa era la verdadera motivación para su continuo crecimiento. Gracias, maestro, pero ese no era su único propósito al ir al médico. Estaba decidido a encontrar una solución a los problemas de Saitama. El Dr. Kuseno era un hombre mayor con mucha sabiduría sobre la vida, así que Genos también le pedía consejo a menudo. Pensó que podría darle algún consejo. Genos miró fijamente las manos del anciano mientras terminaba de soldarle el muslo, tras haber terminado el cableado en el que estaba trabajando. Doctor. La máscara de soldador lo miró antes de volver a enfocarlo, pero Genos sabía que tenía su atención. Miró a lo lejos, buscando la manera de plantear su extraña pregunta.
Si fueras el héroe más fuerte que jamás haya existido, y nadie lo supiera, ¿qué querrías en la vida? El Dr. Kuseno terminó la tarea en la que estaba trabajando antes de levantarse la máscara para reflexionar sobre la pregunta. Miró a los ojos del joven héroe, que parecían lejanos. ¿Es una pregunta filosófica? Genos lo consideró por un momento. El doctor empezó a guardar su equipo mientras pensaba en ello. Supongo que fue reconocimiento, ¿no? Genos asintió para sí mismo por un momento. Yo también lo pensé, pero, ¿y si no es suficiente? ¿Y si recibes el reconocimiento, y sigues sin ser feliz? El doctor lo pensó mientras tiraba su máscara de soldar sobre la mesa junto a él. Esa es una pregunta difícil. Genos siempre acudía a él en busca de consejos, y normalmente, tenía una respuesta. Esta vez no era tan sencillo. No sé qué busca ese maestro tuyo, a él te refieres, ¿verdad? Ya me lo imaginaba, murmuró, rascándose la barbilla pensativo. Eso solo dificultó la respuesta. ¿Sabes? Lo vi en las noticias ayer, es tan increíble como dices. Genos le sonrió y asintió en señal de agradecimiento. En cuanto a lo que le podría faltar, no puedo asegurarlo, pero te diré lo que me dijo mi padre una vez. A quien lo tiene todo, siempre le costará encontrar algo. Genos reflexionó sobre sus palabras por un momento antes de que el médico se levantara de su taburete. Hay una gran diferencia entre querer y necesitar. Siempre sabemos lo que queremos, pero, en mis muchos años de vida, me he dado cuenta de que casi nunca sabemos lo que necesitamos. El Dr. Kuseno tomó la caja de restos del suelo y la llevó a la mesa al otro lado de la habitación. Genos lo observó durante todo el trayecto. ¿Cómo lo encontramos? El doctor se giró y lo miró fijamente, esperando claramente que explicara algo. ¿Cómo encontramos lo que necesitamos? Tras pensarlo un momento, el doctor sonrió ante la pregunta. Bueno, así es la vida, Genos, lo que necesitamos acaba encontrándonos, por sí solo, si no, no lo necesitaríamos. Genos miró fijamente a Saitama, quien seguía sorbiendo su café. Por fin había dejado de cambiar de canal. El televisor estaba en otro noticiero, solo que no lo destacaba a él. Era un informe sobre las acciones de Tornado durante la misión. Había una grabación de su celular de la barrera que impedía que Shicho se escapara. Lo que necesitamos nos encuentra, por sí solo. ¿Significaba eso que no debía intentarlo? ¿Se suponía que el maestro Saitama debía seguir esperando, o había algo que Genos pudiera hacer para acelerar el proceso? Saitama sacó su transpondedor del bolsillo, sin dejar de mirar con indiferencia la imagen granulada de Tatsumaki enfrentándose a los psicosis monstruosos. Hola. Sí, claro, puedo llevar a Genos. Demon Cyborg, sí, vale. Saitama colgó y se puso de pie estirándose. ¿Maestro? Preguntó Genos, captando su atención. ¿Qué ocurre? ¿Hay un ataque? Saitama lo miró fijamente durante un largo rato. No, una hora después. Justo afuera de la entrada de la sede de la Asociación de Héroes, una multitud de espectadores emocionados murmuraba entre sí mientras esperaban pacientemente el inicio del evento. Había un podio con miembros de la asociación alineados a cada lado. La mayoría de los que se agolpaban al frente eran reporteros con sus cámaras y grabadoras listas. Sekingar y Sitch estaban de pie frente al micrófono, susurrando entre sí. Aún no habían dicho nada, pero la espera no había arruinado el ambiente en absoluto. Hoy era el día que todos esperaban. En esta conferencia de prensa, explicarían con todo detalle los acontecimientos de la misión de la Asociación de Monstruos, revelarían las nuevas clasificaciones de los héroes de clase S y, lo más importante, presentarían oficialmente a Saitama al mundo con un nombre de héroe apropiado. Definitivamente están emocionados, murmuró Sekingar, mirando a la multitud más grande de lo habitual, mucho más grande que en cualquier otra conferencia de prensa que hayan realizado. ¿Puedes culparlos?, respondió Sitch. Todo lo que ha estado pasando estos últimos meses. Creo que todos necesitamos un respiro. Sekingar rió entre dientes. ¿Qué te parece el nombre? ¿Crees que le gustará? Es difícil decirlo. Me parece apropiado, pero, quizás un poco exagerado. Sekingar se alisó los puños de la chaqueta. Quizás, señor. Una voz los interrumpió. Se giraron y vieron a una de sus agentes presionando el auricular con el dedo para poder oír mejor. Estamos listos. Los dos intercambiaron una mirada. Bueno, murmuró Sekingar. Parece que te toca. Sitch respiró hondo para tranquilizarse mientras subía al podio.
Hagámoslo. Saitama y Genos caminaron por el pasillo en dirección al vestíbulo, donde les dijeron que esperaran. Todas las miradas estaban puestas en el hombre calvo al pasar junto a los agentes de traje que abarrotaban los pasillos. Genos notó las miradas, pero Saitama permaneció casi completamente ajeno a ellas mientras saboreaba la bolsa de papas fritas que había cogido de una máquina expendedora. Entonces, comenzó Saitama, masticando su bocado antes de continuar, ¿qué crees que me preguntarán? No estoy seguro, respondió Genos. Probablemente te pregunten sobre tu fuerza, tus objetivos y tus victorias recientes. Si los rumores son ciertos, también te darán un nombre de héroe oficial. Espero no arruinarlo, dijo, mordiendo otra papa frita. Era terrible hablando en público en la escuela. Rió Genos entre dientes. Lo harás bien, maestro. Estoy seguro de que si eres tú mismo, aceptarán lo que tengas que decir. Sí, vale, respondió Saitama. Finalmente llegaron al vestíbulo y lo encontraron lleno de aún más agentes que observaban a Saitama con ojos atónitos. Por la gran puerta de cristal de la entrada, ya podían ver a la multitud y a Sitch en el podio dando su discurso inaugural. Parece que ya empezaron, disculpe, señor Saitama. Los dos héroes miraron a la mujer que se acercaba a ellos desde uno de los grupos de espectadores. Soy una de las organizadoras de este evento. Me llamo Ana, y les avisaré cuando puedan salir. Ah, vale, respondió Saitama, arrugando la bolsa de papas fritas vacía. Entonces, ¿esperamos o qué? Sí, señor, dijo. Apenas podía contener la emoción en su rostro. Puede sentarse en el salón de ahí mismo. Solo debería esperar 20 minutos, como máximo. Puedo deshacerme de eso, si quiere. Saitama estaba confundido hasta que comprendió lo que quería decir. Ah, vale, gracias, ella desvió la mirada con una sonrisa radiante mientras le quitaba la bolsa de la mano. Saitama y Genos la vieron irse antes de dirigirse a la sala de estar. Ambos se dejaron caer en el sofá y vieron la transmisión en el televisor colgado en la pared frente a ellos. En la televisión, los esfuerzos de todos los participantes en el exitoso asalto a la Asociación de Monstruos han sido registrados con precisión, y todos serán debidamente compensados por sus heroicos esfuerzos, dijo Sitch, recorriendo con la mirada a la multitud, que solo mostraba un interés parcial en lo que decía. Según entendemos en la asociación, solo hubo daños menores en la vecina ciudad y mínimos, considerando la magnitud de la catástrofe. Los daños incluyen 2 complejos de apartamentos, 4 negocios locales y 6 residencias independientes. Todos los residentes y dueños de negocios afectados por el ataque serán debidamente compensados por la Asociación de Héroes. Quienes perdieron sus hogares han recibido ayudas temporales mientras se reparan sus viviendas, y una vez finalizadas las reparaciones, se les concederá un período de 5 meses de alquiler gratuito para ayudarlos a retomar sus vidas. Con esto concluye el informe sobre la operación de la Asociación de Monstruos. Ahora responderemos a las preguntas sobre este tema, si las hay. Unas cuantas manos se levantaron inmediatamente en la sección de prensa y Sitch señaló una al azar. Hola. Maki Aguren, informante de Ciudad I, se presentó antes de preguntar. ¿Se sabe algo de los miembros supervivientes de la Asociación de Monstruos? No ha sido así. Hasta donde sabemos, los héroes que participaron en el asalto erradicaron eficazmente cualquier amenaza. Tenemos varios héroes de clase A B estacionados en la zona restringida para registrar lo que queda del escondite subterráneo del enemigo. Hasta hoy, solo han encontrado una criatura superviviente y fue eliminada con éxito. Nuevamente, más de ellos comenzaron a levantar la mano y Sitch escogió otro. Hola, Shinjinu, noticias de la ciudad B a las 9. Esta ha sido la operación más grande que hemos presenciado hasta la fecha. ¿Deberíamos preocuparnos por la posibilidad de que se produzca otro incidente similar en el futuro próximo? No puedo responder eso en este momento, pero puedo asegurarles que con nuestros héroes actuales, tengo plena fe en nuestra capacidad de proteger este mundo de todas y cada una de las amenazas que lo amenazan. Tatsumaki estaba sentada en su sofá, viendo la transmisión con un tazón de fideos en el regazo. Observó a Sitch hacer lo de siempre, esquivar preguntas con medias verdades y palabras de aliento. Estaban creando el suspenso de la presentación oficial de Saitama. Eso era lo que todos esperaban. Todos tras la prensa parecían completamente aburridos escuchando las preguntas y respuestas de la operación. Estaban allí para escuchar a los nuevos rangos y para ver a Saitama.
Nunca había visto una multitud tan grande. La revelación de los rangos también sorprendió a los héroes de la clase S. La mayoría aún se recuperaba, probablemente observando desde sus camas de hospital en el edificio justo detrás de él. No fue tan estresante, ya que a la mayoría no les importaba su rango. Había demasiados factores que influyeron en el orden, y esos factores no eran necesariamente fiables para determinar quién era el más fuerte. Además, era básicamente como luchar por el tercer puesto. Me pregunto si lo lograron. Toc toc. Tatsumaki se dio la vuelta y vio a su hermana ya volando por la puerta. Oye. Ya te toca. Canturreó Fubuki alegremente. ¿Ya empezó? Tatsumaki puso los ojos en blanco y volvió a concentrarse en el televisor. ¿Qué haces aquí, Fubuki? Voló sobre el respaldo del sofá y se sentó a su lado, mirando la pantalla con interés para ver qué pasaba. ¿Qué quieres decir? Vine a verlo contigo. Tatsumaki se asomó y la vio rebuscando en una gran bolsa de plástico. Sacó una caja de manzanas acarameladas y se las pasó sin mirarla. Te compré esto ayer en el parque de diversiones de Ciudad F, y esto. Luego, sacó una botella de vino y la sostuvo junto a su cara sonriente, como si estuviera en un anuncio. Tatsumaki la miró con una mirada que decía que sabía lo que tramaba. Gracias, murmuró, tomando las manzanas. Fubuki sonrió al verla abrir el recipiente de plástico. 2 copas de vino salieron flotando del armario de la cocina antes de detenerse justo frente a ella. ¿Quieres algo de beber? Fubuki, dijo Tatsumaki con un suspiro. ¿Podrías parar ya? ¿Qué? Se encogió, llenando ambos vasos. Sigues de permiso, ¿verdad? Así que puedes beber todo lo que quieras, no tienes miedo de decir algo que no sientes, ¿verdad? Cállate ya. Tatsumaki le arrebató el vaso con un gesto psíquico y lo dejó en la mesa junto a ella con el ceño fruncido. Fubuki rió y agarró su vaso en el aire. De acuerdo, cedió, recostándose en su asiento. Observaron en silencio un momento mientras Sitch terminaba la primera sesión de preguntas y respuestas. Fubuki observaba con curiosidad a su hermana mayor. Después de su charla en el hospital, era demasiado obvio para ambas lo que estaba pasando. Ojalá hubiera podido contener mejor la orina. Ahora Tatsumaki definitivamente sabía que lo sabía. Eso haría mucho más difícil que lo admitiera, o incluso que lo mencionara. Por eso estaba allí, ahora mismo. Sabía que su hermana estaría viendo esto. Todos lo estaban. Si Saitama era el centro de atención, le daría la oportunidad perfecta para sacar el tema. Pero, por la expresión de Tatsumaki, su plan ya estaba claramente presentido. Caray. ¿Qué tan terca piensa ser? En la televisión. Bien, comenzó Sekingar, reemplazando a Sitch en el podio. Pasemos ahora al segundo punto del orden del día de esta conferencia de prensa. La nueva clasificación de héroes de todos los que participaron en la operación de la Asociación de Monstruos. La multitud finalmente comenzó a vitorear un poco. Sekingar esperó a que se apagara el breve aplauso antes de volver a empezar. Ha habido 64 cambios en la clasificación oficial de héroes de la Asociación de Héroes. Empezaré por la clase C y ascenderé a partir de ahí. Por favor, escuchen atentamente, ¿cómo creen que será la clase S? Preguntó Fubuki de repente mientras veían a Sekingar avanzar a través de las clases bajas. Iba nombrando a los demás, dando su rango y su apodo de héroe antes de continuar. Tatsumaki se encogió de hombros y tomó un sorbo de vino. Con moderación, podría soportar un poco de euforia. O sea, todos lucharon muchísimo durante la misión, y, por supuesto, van a subir el rango de Saitama, dijo mientras observaba de reojo el rostro de su hermana en busca de alguna reacción. Tatsumaki simplemente tomó otro sorbo, ignorándola por completo. ¿Cuánto crees que lo moverán? ¿Quizás entre los 5 primeros? No lo sé, Fubuki, se quejó finalmente. Dijo riendo entre dientes. Bueno, lo siento, había algo divertido en burlarse de su hermana por esto. Nunca había tenido la oportunidad de tener algo sobre ella, ni siquiera por una vez. Y manteniendo su puesto en la cima de la clase B, Elish Blitzard. Con esto concluye el informe de rango de la clase B. Fubuki volvió a mirar la pantalla cuando escuchó su apodo. ¿No te ascendieron? Preguntó Tatsumaki. Fubuki la miró y vio la desaprobación en sus ojos. Sabía perfectamente que no era cierto. Bueno, me ofrecieron, TCH, se burló, volviendo a mirar la pantalla. ¿Sigues perdiendo el tiempo con esos perdedores de clase B, Fubuki se mordió la lengua, mirando fijamente a un lado de su rostro. Allí estaba la hermana que conocía, y todavía le dolía cuando decía cosas así, pero no iba a dejar que eso la afectara hoy.
Solo intenta herir mis sentimientos, así que me voy, pero no lo haré. Tomó otro sorbo y observaron en silencio un rato, escuchando distraídamente los nombres de los miembros de la clase A hasta que llegó al último. En la televisión. Y el héroe de rango 1 en la división clase A sigue siendo Ama y Mask. Con esto concluye el informe de rango clase A, terminó Sekingar, pasando a la última página mientras la multitud rugía de expectación. Esto era lo que la mayoría había estado esperando. Su mirada recorrió a la multitud que vitoreaba hasta que se calmaron lo suficiente como para continuar. Bien, ahora, los nuevos rangos de los miembros de la clase S. Una oleada de aplausos lo interrumpió de nuevo. Finalmente, se apagó, y Sekingar se tomó su tiempo para revisar la lista y asegurarse de que no hubiera errores. Rango 16, prisionero purísimo. Rango 15, maestro de tanques. Rango 14, murciélago metálico. Rango 13, destello brillante. Rango 12, brillo oscuro de superaleación. Rango 11, cibor demonio, G nos jadeó al ver su nuevo rango. G, maestro, HM. Murmuró Saitama, inclinándose para escucharlo. Estoy casi entre los 10 primeros, sí, eso es genial, murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. Maldita sea. En la televisión. Rango 10, hombre perro guardián. Rango 9, caballero de metal. Rango 8, dios cerdo. Rango 7, caballero impulsor. Rango 6, hombre zombie. La mirada de Fubuki se desvió hacia su hermana, quien tenía el labio inferior apoyado en su copa de vino, que apenas estaba bebiendo. La observaba con mucha atención. Era evidente que algo le preocupaba. Teme que Saitama la reemplace. Rango 5, emperador niño. Rango 4, samurái atómico. Rango 3, colmillo plateado. Sekingar se detuvo cuando toda la multitud guardó silencio, esperando con ansias que terminara. Aquí, probablemente habría controversia de cualquier manera, pero ya habían tomado su decisión. Antes de continuar, en la asociación somos conscientes de la división entre los seguidores. Les pedimos que comprendan y acepten nuestra decisión por el momento. El silencio que siguió a sus palabras fue inquietante considerando la cantidad de gente que había frente a él. De vez en cuando oía el clic de una cámara, pero aparte de eso, el viento era lo único que le llegaba al oído. Rango 2, Saitama. Fubuki jadeó y miró a su hermana con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. No parecía contenta, de hecho, la frustración se estaba apoderando de su rostro. Tatsumaki observó cómo la cámara recorría al público, que evidentemente tenía una reacción dividida ante esa revelación. Había sectores de personas con disfraces de ella misma animando a todo pulmón, pero otros con productos de Saitama abucheaban a Sekingar mientras intentaba terminar. Eso da como resultado el rango 1, el tornado del terror. Con esto concluye el informe de rango de clase S. Ahora haré algunas preguntas antes del siguiente punto del orden del día, si las hay. Inmediatamente, la multitud de adictos a la prensa entró en un frenesí tratando de llamar su atención. Tú, ahí, dijo señalando a uno. ¿Cuál fue el motivo para no ascender a Saitama al rango 1? Tuvieron que gritar para que los escucharan. Sekingar lo miró fijamente sin ninguna reacción visible. Esperaban estas preguntas. Aunque las hazañas de Saitama en la operación fueron asombrosas, concluimos que la derrota de Tatsumaki contra el rey monstruo Orochi y la mente maestra monstruosa, Shichos, fue, con mucho, la clave más importante de nuestra victoria. De nuevo, estaban frenéticos intentando llamar su atención. Tú, el de atrás. ¿Qué hay de las derrotas de Saitama durante la invasión y los incidentes del Rey del Mar? No se tuvieron en cuenta. Lo eran, respondió Sekingar rápidamente. Se planteaban las mismas preguntas que Tatsumaki. Pero, considerando que esas derrotas ocurrieron antes de su incorporación a la clase S, y que había pocas pruebas que respaldaran sus victorias, consideramos oportuno excluir esos casos concretos de nuestra decisión. Seleccionó otra opción. ¿Y qué hay de los miles de informes sobre las hazañas de Saitama de los últimos 3 años? ¿Estás desacreditando esas afirmaciones? No, respondió Sekingar. No desacreditamos nada de lo que Saitama ha hecho. La asociación reconoce plenamente sus habilidades y no dudamos de la validez de estas afirmaciones, pero sin pruebas, nos pareció injusto que Tornado las aceptara como un hecho, solo por fe ciega. Entonces, ¿esto es solo para apaciguar a Tornado? Disculpe. Sekingar buscó el origen de esa pregunta antes de que le hicieran otra. Ha amenazado con irse de lo contrario. No. Espera, no. ¿Alguna vez Tornado ha expresado su preocupación por perder su rango?
Saitama y Genos seguían observando, el primero aún con muy poco interés. Genos, en cambio, estaba completamente indignado. «Imposible», gritó, levantándose de un salto. «Debe ser un error». «¿Un error?», preguntó Saitama, mirándolo con extrañeza. «¿Qué tiene de malo?», exclamó Genos, mirándolo. «Maestro. Te han puesto en el rango 2. ¿De acuerdo?», murmuró. «¿No era yo de rango 20 o algo así? Es un salto bastante grande, ¿verdad?». Genos no podía aceptarlo. Justo cuando creía que Saitama recibía el respeto que merecía, este descarado acto de favoritismo lo descarriló. «Pero, maestro, después de todo lo que ha hecho a lo largo de los años, debería ser de rango 1. Saitama volvió a mirar la pantalla y vio a Sekingar intentar resolver el problema con la cantidad de preguntas que le lanzaban. No le veía la gracia. Rango 1 o no, tenía apartamento, seguro médico y un sueldo estable, así que, ¿a quién le importa? Es solo un rango U. «Pero, maestro». «Señor Saitama», preguntó Ana, acercándose sigilosamente por detrás. «Se están preparando para presentarte», le informó. Había preocupación en su rostro, como si hubiera asumido que él también se enojaría por esto. «Si me sigues, por favor». Saitama se puso de pie estirándose, sin dejar de mirar la pantalla. Gimió. «No pasa nada, Genos, bueno, al menos quedé entre los 3 primeros. Eso está bastante bien, ¿no?». Genos lo vio alejarse, completamente confundido, sin comprender por qué no estaba más molesto por esto, o por qué no lo estaba en absoluto. Era completamente injusto, dados sus muchos años de servicio no reconocido. Si le hubieran atribuido todas las derrotas que originalmente mencionaron a King, y hubieran tenido en cuenta la invasión y el Rey del Mar, además de sus batallas de debut, probablemente eclipsara por completo el historial de Tornado. De verdad no le importa. «Esos malditos idiotas», gritó Tatsumaki a la pantalla. ¿En qué demonios estaban pensando? ¿Qué?, preguntó Fubuki, rehuyendo su repentino ataque de agresión. «Esto, ¿no es bueno? ¿Algo bueno? Es una mierda. Yo, no entiendo». «¿No, quieres ser el número 1? Cállate, Fubuki», gritó antes de beberse de un trago la copa de vino que tenía en la mano. Y dame esa botella». «Está bien». Sitch y Sekingar estaban en control de daños en ese momento, ignorando la avalancha de preguntas de seguimiento que les lanzaban los voraces periodistas. Sabían que se esperaban reacciones negativas, pero esto era ridículo. Una sola fila y los partidarios de Saitama se indignaron. «Supongo que quizás hayamos juzgado mal lo popular que es», dijo Sekingar, viendo a la mayoría de la multitud abuchear su decisión. Sitch negó con la cabeza, completamente desconcertado por la magnitud de la indignación. «Puede que tengas razón, menos mal que guardaron lo mejor para el final». Subió al podio y de inmediato se convirtió en el centro de atención de los abucheos y las preguntas insistentes. Lo ignoró todo y levantó la mano hacia el público. Vale, murmuró al micrófono. Seguían discutiendo, así que decidió hablar por encima de ellos con la esperanza de llamar su atención. «Entendemos que no todos estarán de acuerdo con esta decisión, pero tal como está, esta es la clasificación oficial de la clase S por el momento. Como saben, evaluamos constantemente a nuestros héroes y cambiamos sus rangos según su rendimiento. Con el tiempo, quizás nuestra decisión cambie, pero por ahora, debemos pasar a nuestra agenda final». Aún se oían bastantes charlas y abucheos entre la multitud, pero al menos Sitch era escuchado por la mayoría. Se asomó a la puerta y vio a Saitama mirándolo fijamente. Su rostro era tan sencillo como siempre, y por un instante, Sitch se preguntó qué pensaba de todo esto. Se volvió hacia la multitud y continuó con lo que la mayoría esperaba. «En este momento, nos gustaría presentar formalmente al mundo al nuevo héroe de la clase S. Saitama». Inmediatamente, la multitud rugió ante su proclamación. Todos, con sus celulares a la mano, se apiñaron, desesperados por ver al recién llegado. Y cuando finalmente salió, se desató el caos. Saitama entrecerró los ojos ante el sol radiante que le iluminaba el rostro mientras observaba a la multitud de aficionados que lo vitoreaban. Era como un mar de manos extendidas, y era tan fuerte que ni siquiera podía oírse a sí mismo. Simplemente hizo lo que le indicó Ana y caminó directo hacia Sekingar y Sitch, quienes se habían bajado del podio para saludarlo. Aplaudieron junto con los demás. «Ahí está», gritó Fubuki, señalándolo como si no fuera el único en el escenario que vestía algo que no fuera un traje negro. Tatsumaki miró la pantalla con su enfado aún inmóvil.
Dio otro trago a la botella de vino antes de limpiarse la barbilla. Su mirada se fijó en Saitama cuando la cámara enfocó su rostro. Estaba tan indescifrable como siempre. Si estaba molesto, no lo notaba, pero, conociéndolo, lo dudaba. Saitama. 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 Corrió la multitud. Eran tan fuertes que Saitama podía sentir el estruendo de sus voces recorriendo los escalones de concreto donde se encontraba. Empezaba a odiar el sonido de ese cántico, pero al mismo tiempo, no podía negar su pasión. Esto se sentía un poco mejor que derrotar a un monstruo e irse a casa como si nada. Al menos la gente lo notaba. Pensar que la semana pasada no era nadie, solo un cajero en la gasolinera, ahora. Sus ojos se fijaron en una extraña visión entre la multitud. Al principio, notó el cartel que decía Club de Fans de Saitama. El grupo que lo sostenía fue lo que le sorprendió, todos eran calvos. ¿Qué demonios? Sitch le dio una palmadita en la espalda, atrayendo su mirada. Abrumador, ¿verdad? Saitama volvió a mirar el caos. Sí, lo es, deberías disfrutarlo. Te lo has ganado. Sitch le dio otra palmadita antes de subir al podio para continuar la conferencia. La mirada de Saitama continuó escudriñando a la multitud que se calmaba lentamente por orden de Sitch. Cómo había logrado distinguir a alguien en ese desorden era algo que no entendía, pero notó un rostro familiar en la primera fila, justo detrás del grupo de reporteros. Era Metal Bat, vestido de civil y con una gorra de béisbol. ¡Uy! ¡Qué rápido! No había ni una venda, ni un moretón, ni un rasguño a la vista. Oh, murmuró Saitama mirando a la chica que lo acompañaba. Era su hermana, y lo miraba fijamente a los ojos. Saitama la saludó con la mano. Uy, ahora está roja. Entonces, antes de presentar al mundo, y al propio Saitama, su nombre de héroe, decía Sitch, atrayendo la atención de Saitama al mirarlo de reojo. Queremos darle a Saitama la oportunidad de presentarse. La multitud rugió con más fuerza. Sitch retrocedió y le hizo un gesto para que avanzara. Al subir al podio, sintió de inmediato cierta incomodidad. No importaba estar a un lado, pero estar frente a los micrófonos era otra historia. Saludó a la multitud con la mano y los escuchó gritar su nombre. Después de un rato, tosió en su puño para aclararse la garganta. Oye, Saitama. Tengo 25, yo, soy un héroe soy un héroe profesional, se detuvo un momento mientras pensaba qué decir. Gracias por venir Y. Sí, eso es todo, dijera lo que dijera, seguían vitoreando con todas sus fuerzas. Tan fuerte que, por un instante, se desconectó por completo. Todos los sonidos se desvanecieron y las caras sonrientes que veía en todas direcciones parecieron difuminarse. Así se sentía el verdadero reconocimiento. Todos esos años luchando contra monstruos y salvando gente, y nadie sabía siquiera quién era, eso era algo que solía odiar, y siempre había pensado que tal vez se sentiría mejor con su trabajo de héroe si no fuera así. Sin embargo, aquí está, finalmente experimentando el otro lado, y eso no cambió nada. Rió Fubuki entre dientes. ¿Eso fue todo lo que dijo? A veces es bastante gracioso, ¿no crees? Miró a Tatsumaki en busca de confirmación, pero estaba absorta en la pantalla, mirando el primer plano de Saitama. Tenía una mirada perdida, como si estuviera completamente absorta en sus pensamientos, no había rastro de rubor ni nada que Fubuki pudiera usar para molestar al oso. De hecho, casi parecía empática por alguna razón. Tatsumaki examinó cada centímetro de su rostro. Estaba tan estoico como siempre, pero, por alguna razón, se veía diferente a su habitual desinterés. Su mirada parecía atravesar lo que fuera que estuviera observando. Tal vez sus ojos estaban demasiado bajos, o sus labios estaban ligeramente fruncidos, por alguna razón, se ve un poco triste. En la televisión, Sekingar se acercó y se inclinó sobre Saitama para hablar por el micrófono mientras la situación se calmaba un poco. Saitama responderá algunas preguntas de la prensa antes de que se revele su nombre. Inmediatamente, los periodistas comenzaron a pedirles la oportunidad de preguntar algo. Saitama, claramente sorprendido, miró a Sekingar, quien simplemente señaló al grupo. Observó a su alrededor un rato antes de señalar a uno de ellos. Tú, supongo. Señor Saitama. Es un honor conocerlo, señor. Vale. Mi pregunta es, ¿cómo? O sea, perdón, murmuró, tomándose un momento para recomponerse. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como héroe? Saitama se rascó la sien mientras pensaba en ello. Supongo que unos 3 años.
O sea, antes era una especie de pasatiempo. De nuevo, aclamaron por su atención. Justo ahí, dijo, señalando a otro. Hola, señor Saitama. Soy una gran admiradora. Dijo la mujer, visiblemente emocionada de hablar con él cara a cara. Quería preguntarle, como seguramente muchos sienten curiosidad, ¿cómo exactamente obtuvo su poder? ¿Qué? Ah. Es decir, todos nos preguntábamos si experimentaban contigo o si caíste del espacio o algo así. Oh, no. Nada de eso. Solo, hice mucho ejercicio, supongo. Ella pareció sorprendida por su respuesta. ¿Entonces dices que tu fuerza es natural? Sí, más o menos. De nuevo, buscó a alguien con una pregunta. Señor Saitama, tenemos fuentes que dicen que usted presentó el examen de ingreso a la Asociación de Héroes a principios de este año. ¿Hubo alguna razón por la que decidió trabajar fuera de la organización antes de eso? De ser así, ¿qué lo motivó a unirse? No hay razón. ¿Es que, no lo sabía, el examen? Preguntó el hombre. La organización. ¿Qué? Se burló Fubuki. ¿No sabía nada de la organización durante 3 años? Tatsumaki negó con la cabeza mientras los veía soltar sus preguntas estúpidas. Obviamente, Saitama las esquivaba con respuestas idiotas. ¿Hiciste mucho ejercicio? No sabías de la organización. Sitch y Sekingar debieron decirle qué decir. Aunque, por muy tontas que fueran esas respuestas, se lo preguntaba. Dio otro trago a la botella de vino que tenía en las manos y siguió esperando una pregunta seria. Tras la indignación de antes, sabía que alguien lo sacaría a relucir. Todos eran buitres de la controversia. Necesitaban un titular, y que Saitama se hiciera el tonto no iba a ser suficiente. Efectivamente, alguien les tendió la trampa. Señor Saitama, empezó una reportera al captar su atención, ¿está molesto con su nuevo rango? Preguntó Saitama, confundido por lo que preguntaba. ¿Por qué me molestaría? Bueno, hay muchos partidarios que creían que deberías haber superado al Tornado del Terror y alcanzar el rango de héroe número 1. ¿Por qué? Bueno, acabo de volver a trabajar aquí, hace como 3 días. Ella lleva mucho más tiempo aquí, ¿verdad? Otro reportero lo retoma desde allí. Sí, pero dados sus muchos años de derrotas no reconocidas, ¿no le parece injusto que tengan favoritismos? No, así es como suelen funcionar las empresas. De nuevo, alguien más continuó con el mismo tema. Es cierto, empezó el hombre, pero parece que deberías haberte dado el primer puesto, o sea, ya has salvado el mundo 3 veces. Incluso salvaste a Tornado en varias ocasiones. Sekingar se acercó y se inclinó de nuevo sobre Saitama para hablar por el micrófono. Se estaban volviendo demasiado poco profesionales para su gusto. ¿Tiene alguna pregunta, señor? Murmuró el hombre, corrigiéndose. Mi pregunta es, ¿crees que Tornado debería ser el héroe número 1? En la televisión, Saitama lo miró confundido. Bueno, sí. Es muy fuerte, ¿verdad? O sea, no eliminó a los jefes en la última misión. Bueno, sí, pero considerando su estado, después del hecho. Parecía que le costó bastante, mientras que tú derrotaste sin esfuerzo al 100 pies anciano. Una criatura que parecía representar una amenaza similar. ¿A quién le importa? Respondió Saitama, un poco molesto por el tema. Ganó, ¿no es eso lo que importa? Y lo único que hice fue dar un puñetazo. Creo que ese giro que hizo fue mucho más genial. Parece que tiene en alta estima a Tornado, comentó otro reportero. ¿Hay alguna razón para ello? La miró un buen rato mientras pensaba qué decir. En realidad no, solo creo que es increíble, supongo. Fubuki abrió los ojos como platos mientras miraba la pantalla con asombro y admiración en el rostro. ¿De verdad acababa de decir eso? Rió entre dientes, dirigiendo la mirada hacia su hermana. Solo vio su estela verde antes de oír la puerta del baño cerrarse de golpe tras ella. Tatsumaki. Fuera, Fubuki. Fubuki se sintió como una idiota, riéndose mientras corría hacia la puerta para intentar obligarla a salir. ¿Oíste eso? Dijo que eres increíble. Callarse la boca. Pai. Susurró con fuerza. Pero sí dijo que eres increíble. Fubuki no estaba sola en sus suposiciones. Los reporteros se miraban entre sí como si acabaran de descubrir una joya escondida. Incluso la multitud detrás de ellos estaba entusiasmada con su declaración. Saitama obviamente ignoraba el rumor que probablemente acababa de empezar, pero Sitch y Sekingar sí. Se miraron con curiosidad antes de que Sitch decidiera dar por terminada la última sesión de preguntas y respuestas del día.
Ya llevaban allí mucho más tiempo del planeado. Sitch se acercó y se inclinó hacia el micrófono. Muy bien, gracias, Saitama, dijo, deslizándolo un poco hacia el podio para que ambos estuvieran en el podio. Y gracias a todos los que vinieron hoy a mostrar su apoyo. Terminaremos el interrogatorio aquí y pasaremos a la agenda final de la conferencia de prensa. La multitud volvió a vitorear. Un murmullo nervioso recorrió el ambiente, pero Saitama permaneció impasible. Agenda final. ¿No era eso? Sitch esperó a que la conmoción se calmara un poco antes de continuar. Como todos saben, los héroes son de todo tipo. Son los pocos orgullosos que se entregan al deber cuando el mundo más los necesita. Hemos visto a muchos estar a la altura de las circunstancias, sin vacilar ante la idea de la derrota. También hemos perdido a muchos, demasiado pronto, y, aunque ya no están, siguen vivos en los espíritus de aquellos a quienes tocaron en vida, siguen vivos en los corazones de quienes salvaron, y en los legados que dejan atrás. Ah, sí, recordó Saitama. Supongo que me van a dar mi nombre de héroe, Espero que no sea una porquería. En mis 3 años de trabajo con la Asociación de Héroes, creo que nunca he visto un héroe como Saitama. Por eso, es un honor para mí presentarle al mundo su legado. Sitch hizo una pausa en su largo discurso para generar expectación. Con una sonrisa, continuó. Damas y caballeros, les presento a One Punch Man. Si era posible, la multitud vitoreó con más fuerza que en todo el día. Por fin, tenían un apodo adecuado para el héroe definitivo, un hombre al que ya habían visto hacer honor a ese nombre varias veces. Era pegadizo, contundente y la verdad. Pronto, el cántico se extendió como la pólvora hasta que todo el mar de rostros se vio involucrado. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Saitama volvió a estar en el centro del podio, con la mirada fija recorriendo al público. En cuanto a su opinión, es una mierda. Fin del capítulo.